Bien, bienvenidos a Foro Chat Iberoamérica. Hoy jueves, ya último final del mes de marzo. Estamos cerrando este mes de marzo con un amigo y bueno, que nos hemos conseguido en estas líderes de los ecosistemas Protege y Contest en Latinoamérica. Formamos parte de una gran familia que nos hemos unido y que hemos podido estrechar lazos en pro de la transformación digital del sector construcción y real estate en Latinoamérica. Hoy estamos en el Foro Chat de Iberoamérica número 12 de este año 2021. Antes de iniciar, bueno, vamos a conocer un poco acerca de nuestros partners institucionales, quienes siempre nos acompañan, ¿no? Render Factory, quien es nuestro partner institucional que nos acompaña desde el año pasado y que bueno, ha estado con nosotros, siempre promocionando su capacitación y formación en el área del Building Information Modeling. No dudes en escribirles y conectarte con ellos a través de su página web, rfaeco.es. Por supuesto, el ecosistema Protege y Contech de Venezuela, quien, bueno, está con nosotros y lo propugnamos siempre y lo promovemos porque, bueno, es una de nuestras plataformas principales. Quiero invitarlos el día de mañana, 26 de marzo, donde va a estar el episodio número 3 de Motivos Experience. Va a estar inserto precisamente en un evento que comenzó hoy, jueves, en el Protege Latam Summit. Bien, así que bueno, voy a promover de una vez las dos cosas, ¿no? Así que ya comenzó el Protege Latam Summit, hoy jueves 25. Sin embargo, puedes seguir conectando, te puedes ir conociendo un poco acerca de sus speakers, acerca del networking que puedes hacer en ellos, ¿no? Entonces, este 25, hoy jueves 25 y mañana viernes 26, conéctate con el Protege Latam Summit Online de este año 2021. Entra en su página web, protegelatam.online. Bien, hoy vamos a hablar y conversar con una persona que, bueno, que ha hecho algo importante, ¿no? Ha entrado en un ecosistema que, bueno, desde hace años ha venido cambiando y transformando el modo, ¿no? Y la forma en cómo el real estate se empieza a ver. Ellos tienen una propuesta bien interesante que han llamado House. Él es uno de sus cofundadores. Estamos hablando de Dan Burman. Dan Burman, por supuesto, hoy estamos conectados desde Argentina. Tiene más de 15 años de experiencia laboral, por supuesto, en startups, en emprendimientos, en plataformas SaaS, Protex, tecnología inmobiliaria, desarrollo de negocio, planificación estratégica, negociaciones contractuales, franquicias, ventas y marketing en empresas tanto en startups como en tecnologías dirigidas al sector real estate, inmobiliario y construcción. Por supuesto, lo que nos une el día de hoy es que es el cofundador de House, una plataforma que es una herramienta de ventas interactiva en 3D. Vamos a conocer un poco más de ello. De pronto nos tiene algo bien interesante por acá que mostrarnos. Así que, bueno, bienvenido, Dan, a Forchat Iberoamérica, a este número 12 del año 2021. Hola Francisco, ¿cómo estás? Un gusto. Muchísimas gracias por tenerme hoy aquí, por dejarme participar. Es un placer pues, estar compartiendo ideas y realmente aportar al mercado y al sector PropTech y ConTech. La verdad es que te felicito por todo el trabajo que vienes haciendo en ForoChat y cómo estás promocionando todo lo que es el uso de las tecnologías para el sector inmobiliario. Desde Venezuela, pero sé que has participado también en muchísimos otros eventos de PropTech, sobre todo en Latinoamérica. Así que nada, felicidades por eso. Gracias, gracias, ¿no? Y gracias por estar acá. Ya tenía tiempo que quería que nos acompañaras. Y bueno, hoy es el día, hoy jueves 25 de marzo del año 2021. Está con nosotros Dan Borman. A nuestra audiencia que nos siguen, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, ávidos por conocer un poco más acerca de Dan. Pero me surge una primera pregunta, ¿no? Eres un joven empresario, eres un joven comprometido, como muchos de los que han estado y pasado por ForoChat Iberoamérica. Te pregunto, ¿quién es Dan Borman? Ok, buena pregunta. Pues te voy a ser muy sincero, yo no vengo del mundo del real estate, pero sí que vengo del mundo tecnológico, del mundo de los startups y del emprendimiento en general. Eh, soy argentino, actualmente resido en Panamá hace unos 6 años y anteriormente viví unos 10 años en Barcelona. Ahí comenzó
como a los 21 años más o menos cuando me fui para Barcelona, ahí comenzó mi desarrollo a nivel empresarial. Después de haber estado trabajando en algunas empresas de tecnología, más que nada estaba en la parte de telecomunicaciones y de informática, en fabricantes de hardware y de software. Después de estar trabajando varios años por ahí, pues decidí emprender y me junté con algunos socios, montamos una red de franquicias de telefonía low cost, nada que ver con lo que hoy hago, pero siempre envuelto en la parte tecnológica y telecomunicaciones. Y bueno, pues estuvimos la empresa ahí unos años, como unos 4 años. Al final la situación en España está muy complicada y decidimos cerrar la empresa, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí empecé a mirar, empecé a buscar cómo seguir emprendiendo realmente y me empezó a gustar todo el tema del real estate. Entonces, llegado un momento, decido, bueno, España estaba muy, muy complicada la situación, entonces decido empezar a buscar nuevos horizontes. Tenía varios amigos en Panamá. Ahí tú dices, bueno, de Barcelona a Panamá, es cambio radical realmente. Y hice un viaje exploratorio, me vine, y bueno, pues estuve colaborando con algunas empresas en el inicio, pero luego me junté con Val, mi actual socio. Pues él es realmente el fundador de House. En ese momento no era House, era otro nombre de empresa, otro logo, otro branding, era completamente distinto. Y fíjate que fue una historia curiosa porque yo llegué a Panamá y cómo lo conocí a él es a través de Ciudad del Saber, que es un centro de innovación, tiene un centro de innovación muy, muy grande en Panamá, y él estaba presentando pues una solución que él había desarrollado, tenía ya un prototipo y algunas primeras ventas, recién estaba prácticamente comenzando, y a mí me gustó eso, y yo quería meterme en el mundo del real estate, y entonces pues lo volví loco durante varios meses para poder sumarme al proyecto y asociarnos y comenzar a explotar lo que en su momento, insisto, no era House, era simplemente se tenía el software, eh, pero no había realmente una idea de negocio muy concreta. Faltaba muchísimo desarrollo, faltaba marketing, etcétera. Y pues bueno, esas eran un poco mis habilidades. Y entonces nos juntamos y al final, después de varios meses, dimos la vuelta y convertimos a eso en House. Y ahí empezamos pues a desarrollar el mercado, primeramente en Panamá. Y empezamos a ampliarnos. La verdad es que al principio era una oficina pequeña, estábamos los dos. De hecho, cuando yo entré a la empresa, en la primera semana, él ni siquiera estaba ahí. Él es canadiense, él es ruso-canadiense. Y él ni siquiera estaba ese día ahí porque el caso es que yo, mientras yo trabajaba en otra empresa, venía colaborando con él. Hasta que llegó un momento que dije, bueno, pues me salgo de esa empresa y empiezo con él full time. Y en ese momento decido aplicar, fíjate, a un programa de aceleración muy interesante en Corea del Sur. En ese momento nosotros no teníamos, habíamos hecho unas primeras ventas y tal, pero no teníamos realmente bien la estrategia comercial de House. Entonces decido aplicar. De pronto habrá sido la primera aplicación que hice yo online a un programa de aceleración, y fíjate que fuimos seleccionados entre miles de startups de todo el mundo. Nos seleccionaron me parece que 50 startups, si no me equivoco, y tocaba viajar a Corea del Sur. Qué bueno. Todavía ni habíamos siquiera firmado nuestro acuerdo entre Val y yo. Es decir, estábamos como todo muy en el aire, muy verde. Y entonces, al final le digo, Val, tú, o sea, mira que hay que hacer esto. O sea, esto es un programa de aceleración Corea del Sur. Era una oportunidad muy buena. Es como un Silicon Valley, pero en Corea del Sur. Hay muchísimas startups, el gobierno invierte muchísimo dinero y era todo pagado. Era algo increíble. Entonces,
aquí es cuando yo empiezo a abrir más y más los ojos en cuanto a la oportunidad, ¿no? de negocio de House. Entonces, pues claro, ¿quién va? ¿Vas tú? ¿Voy yo? ¿Cómo hacemos con las esposas? ¿Qué pasa aquí ahora? Y eran 4 meses. ¿Sabes? Los programas de aceleración a veces duran 1 mes, 2 meses, 3 meses. Claro, si tú haces un programa de aceleración en el país donde estás, pues no hay ningún problema. Participas de los eventos, vas y vienes. Pero en Corea del Sur era como algo muy loco, ¿no? Entonces, al final decidimos que él iba a ir. Y pues él fue durante 4 meses con su esposa, se instaló ahí. Y entonces el primer día que yo llego a la oficina, que habían 2 computadoras nada más, yo me encuentro con que, bueno, pues estoy en la oficina, Val no está, ¿cómo arranco con, o sea, tengo que arrancar con todo esto? ¿Cómo levanto este negocio? Y encima mi socio en la otra punta del mundo con una diferencia horaria abismal. Y pues bueno, ahí comenzó la aventura, ¿no? Y son historias que uno recuerda porque son como los comienzos de uno, ¿no? Y eso fue apenas hace 5 años. Pero es Así ya que reciente. sí, 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 muy reciente. Entonces, pues bueno, mira, él decide quedarse ahí en Seúl por los 4 meses. Y ahí empezamos a desarrollar mercado, primeramente en Panamá, y por supuesto cuando él regresa, pues hay más sinergias y empezamos a desarrollar más la planificación estratégica de toda la empresa realmente, ¿no? Así que fue curioso. Bien, me gusta escuchar esta historia porque yo creo que mucha gente que nos sigue, que nos ve o que nos está viendo, eh, puede verse reflejado, ¿no? Puede verse reflejado en este tipo de historia, en este tipo de emprendimiento, de que es posible. Y yo acá en tu conversación detecto 2 cosas importantes. Una, las ganas de hacer, Sí, ganas de lograr algo. Y lo otro importante es la constancia, ¿bien? Que yo creo que son 2 valores importantes que deben tener todo emprendedor, ¿no? No solamente en nuestras áreas del real estate y la construcción y del área inmobiliaria, sino que también en cualquier emprendimiento, ¿no? Pues yo asesoro y ayudo mucha gente emprendedora en muchas áreas. Me llega mucha gente, me escriben a diario preguntándome, hoy me escribió precisamente por LinkedIn, una persona me contactó, quiere ver, bueno, conversar conmigo, ¿no? Y yo ávido, no tengo ningún problema de conectar, de explicar lo que se está haciendo. Yo creo que historias como estas lo que hacen es ayudar a otros a que podamos ver que sí se puede y que podemos ir adelante. En nuestros países latinoamericanos, que cada uno tiene una historia, ¿no? Yo puedo hablar de la historia de Venezuela, tú de pronto de la Argentina, ahora que estás en Panamá también, o sea, todos tenemos historias, ¿no? Pero bueno, queremos sí, conocer la historia de House, así que bueno, te voy a sí, dar la sí, sí. palabra a Y es ti. interesante lo que dices porque los startups al final necesitan esa persistencia en el tiempo, ¿no? Yo cuando yo fundé la empresa en España, era muy joven, tenía apenas 25, 26 años, tenía otros socios, pero realmente el capital era muy reducido y pues hemos creado pues 20 franquicias en 2 o 3 años en toda España. Claro. Eh, Luego, bueno, nos fuimos al tacho, como quien dice en Argentina, pero, pero está visto en Latinoamérica el fracaso como, uff, he fracasado, o mira, este ha fracasado, o no le ha ido bien. Y en Estados Unidos y en otros países de primer mundo, esto está visto como un éxito, porque fracasas y luego vienen los éxitos mucho más grandes, ¿no? Y pues yo siento un poquito eso con House, ¿sabes? Porque he tenido ese emprendimiento principalmente y después de mucho esfuerzo pues ha fracasado y ahora afortunadamente pues obviamente he aprendido muchísimo, me he dado la cabeza contra la pared muchísimas veces y eso me ayudó a emprender House y a ponerle toda la garra y toda la persistencia, ¿no? Así Así que es. bueno, un poco volviendo, o sea, hablando un poquito más sobre House, pues como bien tú decías, somos una solución interactiva 3D para ventas inmobiliarias, principalmente para proyectos que no han sido construidos aún y donde de alguna forma lo que pretendemos es que los compradores
se sumerjan en el proyecto o mejor dicho, en su futuro hogar, ¿no? Cuando hablamos de los compradores, pueden ser compradores de distintos tipos de proyectos, pueden haber residenciales, comerciales, usos mixtos, industriales, estamos haciendo recientemente, con lo cual es todo tipo de proyecto inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, la solución nosotros la vendemos a los desarrolladores inmobiliarios, ellos la utilizan para comercializar sus proyectos y pues hoy más que he hecho la introducción al revés quizá, hoy quería hablar un poquito más sobre lo que es el proceso de ventas, el actual o el reciente y el que realmente se ha visto o se ha venido viendo ahora luego de la pandemia, ¿no? Entonces, si te parece bien, voy a compartir pantalla. Sí, claro, el Foro Chat Iberoamérica es todo tuyo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchísimas gracias. Ahí voy. Vamos. Perfecto. Bien. Pues, bueno, nuevamente gracias por tenerme aquí y por dejarme participar. Pues hoy vamos a hablar un poquito del proceso de ventas actual. En realidad, actual era hasta hace un tiempo y ahora hablaremos del proceso de ventas realmente actual. Entonces, fíjate que el proceso de ventas típico, tradicional en el mundo del real estate, pues básicamente constaba de cuatro grandes escenarios o 4 steps, digamos. El primero es atraer a los compradores. ¿Y cómo hacemos esto? Pues con distintos tipos de materiales impresos, con publicaciones, con revistas impresas. Existen un montón de revistas, o existieron un montón de revistas orientadas al mundo del real estate, donde los propios desarrolladores se anunciaban ahí con sus proyectos. Vallas publicitarias, pues también hemos visto, seguimos viendo, de hecho, en este mercado tradicional y conservador, muchas vallas publicitarias. Y luego lo que viene siendo social media. Social media es básicamente anuncios en las redes sociales, ¿no? Esto no es algo nuevo, digamos, esto hace tiempo que se viene gestionando, sobre todo para desarrolladores inmobiliarios en Facebook y luego pues ha pasado más al lado de Instagram realmente. Y entonces la segunda fase es, ok, una vez que atraigo, lo que quiero lograr es el experimento o la experiencia, mejor dicho, dentro de, o sea, la experiencia del comprador dentro de la sala de ventas. Y pues dependemos de un espacio físico bien montado, con sillas, con escritorios, con una tele quizás, donde pueda reproducir videos, con algunas computadoras, con el material de brochures o flyers o planos impresos o renderings. Esa es una opción de experiencia. La otra es, pues bueno, puedo derivar a una feria, ¿no? Pues hay ferias inmobiliarias constantes en cada uno de los países. Antes eran presenciales, ahora pues son virtuales. Luego está la otra parte que es algunos desarrolladores inmobiliarios en su modelo tradicional deciden construir apartamentos modelo, ¿no? El típico apartamento que pues tiene una gran ventaja, ¿no? Y es realmente estar dentro pues, de tu futuro hogar, con los materiales que vas a recibir, con el mobiliario, con toda la decoración y habituarse en ese espacio. Eso está genial, pero requiere una inversión muy grande por parte del desarrollador y tiene un problema muy concreto también, y es que si yo tengo 10 tipologías de apartamentos en mi proyecto, pues al final pues voy a enseñar un apartamento modelo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues el comprador se tiene que imaginar cómo va a ser ese apartamento con 2 habitaciones o 3, o con más metros cuadrados, o con más baños, etcétera, ¿no? Y luego está el tema de la realidad virtual. Los típicos cascos que se colocan, que dependen del espacio físico, que van conectados por cable,
y pues entonces estoy inmerso con mi casco en el showroom del desarrollador inmobiliario, explorando pues el proyecto, ¿no? Entonces, luego viene el próximo paso, es el follow-up o el seguimiento. Es decir, quiero dar seguimiento como vendedor. Yo, del desarrollador inmobiliario, tengo que dar seguimiento, y hablábamos antes de la persistencia, y esto es fundamental. Quiero dar seguimiento a mi contacto, al lead que he generado, a esa persona que nos ha visto y ha experimentado en la sala de ventas, en la feria o en el apartamento modelo. De alguna forma tengo que darle un seguimiento. Y ese seguimiento se lo doy por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, o bien incluso puedo programar una cita, ya sea en la sala de ventas, o sea, una cita nuevamente, por decir así, en la sala de ventas o en la feria o en el apartamento modelo. Y luego está el último paso y uno de los más importantes realmente, que es pues cerrar la venta, ¿no? El cierre de la venta implica varias cosas. Una de ellas es la reserva, otra es pues el contrato, y luego está el pago y la escritura y toda la parte, y no me quiero extender aquí porque cada país tiene sus reglas y sus historias, pero hay muchísimo papelerío, temas de hipotecas, cartas promesas, bueno, y luego todo lo que es la escritura, el sello y la llave para entregar el apartamento, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos el proceso de ventas tradicional. Y fíjate que aquí, cuando hablamos de experimentar, de follow-up o seguimiento y de vender, estamos hablando de un asesor inmobiliario que interviene en ese proceso, es decir, un vendedor, un agente inmobiliario que interviene, y le llamamos el 1.0, la versión 1.0. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo es el proceso de ventas digital y realmente el proceso de ventas más actual? Y ahora sí hablamos de más actual porque es el que, incluso antes de la pandemia, esto ya se venía gestionando, pero la pandemia lo hizo potenciar realmente muchísimo más. Y pues hablamos de un proceso de ventas ya no tradicional, sino digital, online. Entonces, aquí también intervienen 4 partes prácticamente muy parecidas, pero fíjate que el contenido de ellas es distinto. Entonces, el primer paso es, ok, necesitamos generar estrategias de marketing online, necesitamos utilizar herramientas digitales para atraer a esos compradores a nuestro terreno. Entonces, aquí, ¿qué es lo que utilizamos? Pues anuncios de social media, eso no ha cambiado respecto al tradicional, sino que se ha potenciado, es decir, la inversión que hay hoy en social media es, no me atrevo a decir cuántas veces más, porque no tengo ese número, pero es muchísimo más que lo que era antes. Y luego hay un punto importante, y es donde yo creo que en Latinoamérica, y esto desde nuestra visión, que vendemos en varios países y tenemos contacto con varios países en Latinoamérica y fuera de Latinoamérica, sentimos que falta muchísimo más estrategia desde el lado online, pero sobre todo desde el lado de contenido, de generación de contenido o de, sí, pues todo lo que tenga que ver con blogs, todo lo que tenga que ver con redes, con publicaciones, con webinars incluso, o con open house meetings, es decir, explico mi proyecto a una audiencia. Toda esa parte todavía flaquea un poco, sentimos, en el mundo del real estate en Latinoamérica. Sobre todo la parte de generar buen contenido. Al final, la venta de una propiedad inmobiliaria nueva, ya sea para residencial o sea para comercial, es una de las decisiones más importantes en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo tengo una herramienta de seguimiento, de follow-up, por un lado, y de generación de contenidos que me siga nutriendo a esos contactos, ¿no? Y creemos que eso es algo que falta bastante en Latinoamérica. En Estados Unidos lo vemos constantemente. Los grandes desarrolladores inmobiliarios y los medianos y ya los pequeños también han arrancado.
lanzan constantemente información al mercado, en redes sociales, en emailings, en webinars. Es decir, están constantemente nutriendo con información valiosa. Y esa información valiosa no necesariamente tiene que ver con, mira, esta es una oferta, apartamento de 100 metros cuadrados, $150.000, no sé qué, super promo. No hablamos de eso. Eso no aporta valor realmente. Eso es una oferta puntual, está muy bien, hay que hacerlo cada tanto, pero no es lo que engancha a los compradores. Los compradores quieren ver más. Por ejemplo, ¿por qué es mejor comprar una vivienda nueva que una vivienda usada? Las razones. Es decir, puede ser qué empresas de diseño interior o de decoración o de mobiliario sugiere el desarrollador inmobiliario para equipar tu hogar. Es decir, hay muchas cosas de qué hablar en el mundo del real estate y no centrarse pura y exclusivamente en vender. Al final, vender es una consecuencia de todo un trabajo de varios meses. De hecho, el otro día estábamos lanzando un reporte de investigación y decía que el ciclo de venta de una propiedad inmobiliaria puede demorar entre 9 a 12 meses, dependiendo, obviamente, del país, dependiendo de la envergadura del proyecto, etcétera, etcétera, o los costos. Pero una persona, un prospecto, tarda 9 meses por lo menos en tomar una decisión de compra. ¿Y qué pasa durante esos 9 meses? ¿Qué has hecho tú como desarrollador? Simplemente él contactó contigo, averiguó, sabe tus precios, sabe cómo es el proyecto. ¿Y qué pasó en esos 9 meses? Y no es, te voy a dar una llamada para ver cómo va todo y cuándo estás listo para comprar. No, te voy nutriendo y te voy dando un seguimiento. Y eso tiene que ver mucho con generación de contenido. El próximo paso, entonces, luego de generar esas estrategias online, es la experiencia. Y en la experiencia, aquí podemos hablar últimamente de videollamadas, como estamos haciendo ahora, donde se comparte pantalla, podemos hablar, presentar el proyecto. Y estamos hablando también mucho de contenido interactivo. Contenido interactivo hay varias formas, una de ellas son los videos, por ejemplo, y otra que desde House pues aportamos, y esto es desde el punto de vista nuestro de cómo ayudamos a los desarrolladores, es con aplicaciones interactivas en 3D. Hoy hablamos de aplicaciones que son web-based, es decir, que se pueden correr en el navegador y no necesariamente necesitan instalarte nada en ningún dispositivo. Y pues esto es lo que desde House hacemos y luego vamos a seguir, vamos a mostrar un ejemplo de esto. Y estamos hablando de un concepto últimamente que se llama self-guiding, que es prácticamente que tú como comprador puedes realmente explorar todo un proyecto de forma interactiva en 3D y hacerlo tú mismo. Es decir, no necesariamente dependes de un asesor inmobiliario para poder explorarlo. Sí que dependes de un asesor para ciertas otras consultas muy específicas quizás, o para más información relativa, no sé, a la negociación, a los descuentos, a otro tipo de cosas. Al final, no nos engañemos, estamos hablando de comprar un inmueble, ¿verdad? No estamos hablando de una compra en Amazon, de que es en 5 minutos, 3 minutos, compras y ya lo tienes en tu casa. Entonces, pero hablamos de este concepto de self, es decir, yo como comprador quiero explorarlo. Quiero explorarlo en el momento en que yo estoy disponible y no dependiendo exclusivamente de un asesor. Por supuesto que si hay un asesor, ayuda mucho más, porque el contacto pues ayuda mucho más a concretar las ventas, ¿no? Entonces, después de experimentar, hablamos de un seguimiento, que un poco lo he dicho antes, es el famoso follow-up, a través de emails, a través de chats, de WhatsApp, pero ya hay un seguimiento también que se incorpora mucho más, que es el de la cita virtual, y es la posibilidad de hacer esto, ¿verdad? Pero también hablamos de un seguimiento automático, es decir, podemos en nuestro sistema CRM, por ejemplo, activar workflows para emails automáticos al cliente con información X o basado en sus acciones dentro de nuestra plataforma interactiva, ciertos
ciertos emails de contenido X basado en lo que la persona hizo online, ¿no? Y esto lo manejan muy bien los CRMs y las plataformas de email marketing o de automation. Entonces, adicional, hablamos también de Artificial Intelligence. Y aquí quiero mencionar que no siempre es necesario el Artificial Intelligence. Lo que pasa es que es una tendencia, es una moda. Entonces todo el mundo habla de Artificial Intelligence y da la sensación de que todos tenemos que tener en todas nuestras plataformas Artificial Intelligence. Y no es así. Artificial Intelligence es bastante más complicado que lo que parece. Pero bueno, es una opción que se está dando cada vez más, es una realidad. Y sobre todo se está dando mucho la parte de calificación de leads o de filtro de leads con los famosos chatbots. El chatbot en la web, donde se van haciendo una serie de preguntas y respuestas y se va calificando al lead y en base a eso ya sí, luego puede derivar en programar una cita, puede derivar en una visita al apartamento, en una visita al showroom o en una solicitud de información online. Y ahí sí que quizás podría intervenir más el asesor después de ese primer filtro. Y luego, por supuesto, hablamos del cierre de la venta. El cierre de la venta, ya estamos hablando de reservas online, de contratos digitales, de pago online con tarjeta de crédito, por ejemplo, o con PayPal o cualquiera de estas plataformas. En Latinoamérica se usa mucho Mercado Pago o cualquier plataforma de banco. Y, por supuesto, luego la escritura y todo el papelerío que aquí pues hemos puesto offline, porque esto depende mucho de las reglas de cada país. En Estados Unidos, por ejemplo, en cada estado tiene unas reglas distintas, entonces creo que hay algunos estados que el contrato digital va, en otros no. Es más complicado toda la parte legal, pero la primera parte, el inicio de la transacción de la compra de un inmueble, ya se realiza online, ya se firma digitalmente. Y para la firma digital tenemos también un montón de plataformas certificadas con el sello para ese dicho, o sea, para ese contrato que queda almacenado en un servidor, súper seguro, etc., ¿no? Entonces, a toda esta última parte, experimentar, dar seguimiento y vender, interviene, yo le llamo el asesor inmobiliario 3.0. Prácticamente hemos ido del 1.0 al 3.0. ¿Por qué? Porque la pandemia nos aceleró completamente la forma en que vendemos y cómo nos tenemos que comportar para lograr ventas. Entonces, el asesor inmobiliario se transforma en una versión 3.0 ultra recontra mejorada de la anterior, ¿verdad? Y eso es positivo, por supuesto. Y esto nos lleva a pensar una cosa, y es cómo redefinimos entonces al equipo comercial, a esos asesores. Es decir, ¿qué significa ser un asesor inmobiliario 3.0, por decir así? Pues, primero que nada, uno de los puntos fundamentales es la planificación. La planificación estratégica que tenemos que tener tiene que estar orientada full a resultados, súper cuantitativa. Esto más desde el lado del marketing online. Y ahí hablamos de todo lo que tenga que ver con la publicación en distintos medios digitales, hablamos con la generación de contenido, hablamos de todo lo que tenga que ver con visitas a la web o a portales de tipo marketplaces, es decir, portales de compra-venta de real estate. Hablamos de generación de leads y de los prospectos que podemos generar. Hablamos de citas que pueden ser todavía en algunos casos presenciales, pero cada vez más virtuales. Y por supuesto hablamos del inicio de la transacción, que es la reserva online y el cierre de la venta. Es decir, esta es la redefinición de los equipos comerciales que va en conjunto con la planificación estratégica orientada a resultados, pero la clave del éxito en todo esto, es decir, para lograr todo esto, realmente, por supuesto, necesitamos un equipo de marketing digital dedicado, súper dedicado a todo lo que es la estrategia de la empresa, del desarrollador inmobiliario. Y luego hablamos también de otra parte súper importante, y es cómo me transformo en un asesor inmobiliario 3.0
pues la clave del éxito nosotros creemos que es la formación. La formación al equipo de ventas de una forma, valga la redundancia, digital. Es decir, ya es que el mismo asesor inmobiliario ya comprenda de muchos más temas digitales versus los tradicionales que comprendía antes. Y entonces, algunos elementos importantes para la estrategia de marketing online, que por supuesto pueden haber muchísimos más, pero quizás estos pueden ser uno de los más relevantes, es en cualquier estrategia de marketing online necesitamos tener un call to action. Es decir, el famoso call to action que usan muy bien los americanos, donde en las landing pages hay un botón de llámanos, envíanos un correo, WhatsApp, regístrate, solicita una cotización, es decir, el famoso botón que aparece no solamente en la landing page, pero también en un blog post, también en las redes sociales. Es decir, si tú lanzas contenido al mercado sin un call to action, entonces no vas a generar un lead realmente. Y al final lo que tú quieres es atraer a la gente a tu terreno, pero necesitas conocer a esa gente. Y lo otro es multicanal. Multicanal significa, de alguna forma, accesibilidad. Es decir, yo como comprador estoy en la web, por ejemplo, del desarrollador inmobiliario o del proyecto, y de alguna forma necesito que no haya una sola forma de contactar con el desarrollador inmobiliario. Que yo pueda incluso compartir el contenido, los famosos share en las distintas redes sociales, que pueda llamar por teléfono, que pueda mandar un mensaje, que los encuentre en Instagram, que los encuentre en LinkedIn. Es decir, la estrategia multicanal es súper importante. Y a veces vemos empresas muy grandes, que, por ejemplo, no tienen una página de LinkedIn. Y si tú eres un inversor, digamos que estás comprando una propiedad para invertir, no para vivir tú, pero para invertir, tú por lo general eres un inversor, eres un profesional. Y lo más común y normal del mundo es que estés suscrito a la red de LinkedIn, que tengas una cuenta de LinkedIn. Entonces, si tú no encuentras ahí al desarrollador inmobiliario y no sabes de esa empresa, pues bueno, te empieza a generar ciertas dudas, ¿verdad? Por supuesto que hoy por hoy casi todos los desarrolladores tienen cuentas en Instagram, tienen cuentas en Facebook, pero ¿qué pasa con Twitter? Bueno, Twitter no, perdón. ¿Qué pasa con YouTube? ¿Qué pasa con LinkedIn? ¿Qué pasa con tener un blog? Es decir, hay más herramientas o redes sociales donde podemos tener presencia y siempre tenemos que intentar que el comprador se sienta de que puede contactar por distintos medios, que puede llegar a nosotros por distintos medios, vernos en distintos medios, y eso genera credibilidad y profesionalismo. Y luego la parte que hablábamos antes del contenido 3D, contenido interactivo, perdón, que puede ser 3D o no 3D, pero es un contenido interactivo que de alguna forma genera ese engagement con el comprador, es decir, esa atracción y ese relacionamiento con el comprador, y permite el inicio de una transacción. Y en realidad, más que contenido interactivo, ya estamos hablando de plataformas interactivas. Porque fíjate que un contenido interactivo, por ejemplo, puede ser un video, ¿verdad? O un tour virtual. Pero, ¿cómo conectas esa parte con la generación de leads? ¿Cómo haces que sea una plataforma donde se inicie una transacción? Es decir, el contenido interactivo suelto está muy bien, pero tienes que, de alguna forma, unirlo a otras partes para lograr todo el flujo que hablábamos antes, todo el proceso de venta. Es decir, esos materiales de por sí solos no logran nada, tienen que tener algún relacionamiento con otras partes del proceso, ¿verdad? Y entonces, ¿qué necesita un asesor inmobiliario 3.0 hoy en día? Y aquí hay muchísimas cosas de las cuales podemos hablar, pero una de las cosas principales es capacitación. Hablábamos antes de que el mismo desarrollador inmobiliario tiene que buscar formas de capacitar a esos asesores para todo lo que tenga que ver con marketing online, con estrategias digitales,
No que sean expertos en marketing online o en anuncios en redes, pero que tengan un conocimiento básico de todo. Entonces, aquí hablamos de facilidad para la tecnología, es decir, por supuesto, aquellos asesores que son que se dan maña con aplicaciones, con herramientas, con, bueno, ya lo que es WhatsApp y correo, obviamente, ya de por sí, pero que los mismos asesores, por ejemplo, estén suscritos a todas las redes y que compartan la información que el mismo desarrollador inmobiliario va posteando en su estrategia. Eso es importante. Luego, en algunos casos, sobre todo lo hemos visto un poquitito más fuera de Latinoamérica, es que los mismos asesores generan contenido. Es decir, ya no es el desarrollador inmobiliario solamente con su estrategia de marketing digital o con su agencia de marketing online que le genera los contenidos. También vemos que a veces, en Estados Unidos sobre todo, los mismos asesores inmobiliarios son tan expertos en el tema del real estate que publican cosas de por sí solos. Y eso lo que hace es que si tú publicas una nota en LinkedIn, por ejemplo, que es la red más profesional, digamos, o para profesionales, pues tú indirectamente la gente va viendo lo que tú estás haciendo y te va viendo como un líder en la industria o como alguien que sabe mucho en la industria. Y eso es súper importante porque alimenta cada vez más a las visitas y al tráfico a esa persona, pero indirectamente al proyecto o al desarrollador inmobiliario para el cual esa persona trabaja. Por supuesto, hablamos de creatividad, es decir, la manera de comunicarse con compradores online o compradores digitales que están constantemente en las redes, en los blogs, en los foros, etcétera, cambia completamente a la forma tradicional como lo hacíamos antes. Es decir, esa manera friendly o cool de hablar, de dirigirse, de comunicar, es importante también. Hablamos también de un asesor cuantitativo en el sentido de full orientado a objetivos, a resultados, a todo lo que tenga que ver con números realmente. Y hablamos de una persona que tiene un response time así, o sea, rapidísimo. Es decir, el hecho de ser ultra veloz respondiendo a esos leads que contactan o a ese chat que nos ha abierto la página web porque un comprador quiso preguntar algo, el hecho de que nos llegue un correo electrónico, todo eso, tú tienes como asesor inmobiliario ser súper rápido. Y ya sabemos que cuanto más rápido seas, más probabilidades de éxito tendrás. Ya sea por email, por teléfono, por WhatsApp, por el medio que sea, pero tenemos que reaccionar muy rápido. Y esto se controla muy bien con, por supuesto, con un CRM, con un sistema de gestión, donde van entrando de todos los orígenes, de fuentes de datos, van entrando los leads y de una forma rápida tú tienes que responder. Aquí hay herramientas que hablamos antes de automatización. Es decir, de pronto, si se contactaron con tu proyecto a las 3 de la mañana y tú estás durmiendo, por supuesto, se emite un mail automático, pero a primera hora del día siguiente, tú ya tienes que estar ahí llamando a ese lead o mandándole un correo o de alguna forma tomar contacto personalizado. Eso es importante también. Los compradores buscan contactos personalizados también. Bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en House para todo esto que hemos hablado del proceso de ventas? Y nosotros planteamos una solución para desarrolladores inmobiliarios. De alguna forma lo que pretendemos es cambiar la forma en que se venden los proyectos inmobiliarios con aplicaciones interactivas en 3D. Lo que pretendemos aquí es acelerar el proceso de ventas con una herramienta tecnológica que funciona para todas las plataformas, atraer a esos compradores con una experiencia de usuario interactiva, que genera engagement, que los emociona y que también genera credibilidad. El hecho de invertir en tecnología por parte del desarrollador inmobiliario genera credibilidad en el comprador, porque dicen, bueno, mira, esta gente ha invertido en esto, o sea, esto es un proyecto real, se va a construir, la empresa
existe, están invirtiendo en tecnología. Ese pensamiento lo tienen los compradores. Y luego, por otro lado, lo que hacemos es centralizar el marketing. Lo que hablábamos antes de contenido interactivo o walkthroughs o virtual tours sueltos por un lado, renderings por otro, listas de precios por otros, floor plans impresos por otro. Toda esa parte, lo que hacemos en Houzz es centralizarlo en un solo lugar y lo conectamos con distintos CRM. Por eso decimos que somos parte del proceso de ventas, complementando al CRM en toda la gestión de ventas. Es decir, el CRM tiene la parte más dura o la parte de procesos. Houzz tiene la parte visual, que yo digo que es la más bonita realmente de cara a los compradores. Y pues en conjunto ambas generan todo el proceso de ventas. Y por otro lado, una cosa que hemos potenciado siempre desde el inicio de Houzz es que nuestros proyectos tienen que ser accesibles desde cualquier lugar del mundo, por cualquier persona y con un simple link. No importa qué dispositivo tú tengas, siempre vas a poder ver y explorar el proyecto. Si tienes iOS, si tienes Android, si tienes una computadora Windows, si tienes simplemente el Internet y quieres navegarlo por web, ya se puede. Nosotros, de hecho, hemos lanzado recientemente la posibilidad de navegar en los proyectos vía web en el dispositivo móvil. Antes lo teníamos solamente para desktop. Ya en el dispositivo móvil ahora los proyectos los puedes explorar sin necesidad de descargarte ninguna aplicación. Y esto es muy friendly para los compradores, ¿no? Y pues, ¿por qué soluciones interactivas? Un poco lo mencionamos antes, pero aquí hay datos un poquito más estadísticos. Y es 40% de las compras inmobiliarias realizadas el año pasado comenzaron sin que el comprador haya visto la propiedad en persona. Y esto lo anunció Redfin, no lo anunciamos nosotros, y es una realidad. 29% de los compradores están buscando propiedades fuera de su ciudad. Es decir, si tú estás, no sé, yo ahora mismo estoy en Argentina, si tú estás en Córdoba y quieres buscar una propiedad en Buenos Aires para mudarte a Buenos Aires, pues tú no necesariamente tienes que desplazarte a Buenos Aires a ver el proyecto. Bueno, ya inicias viendo el proyecto online, ¿no? Con un simple link. Luego, las páginas web con tours virtuales o interactivos en 3D son 3 a 5 veces más vistas que las que no lo tienen, es decir, ya estamos hablando de más engagement de los usuarios. 7 de cada 10 desarrolladores, y esto sí que nos han reportado a nosotros mismos, es una reducción del gasto en marketing. Es decir, más o menos un 50% de reducción en el gasto en marketing de brochures, de maquetas físicas, de planos, de cosas estáticas e impresas. Pues 7 de cada 10 han reportado eso, gracias, por supuesto, a la incorporación de contenido interactivo en 3D. 80% de los compradores reportaron que los tours 3D son contenido muy importante cuando realizan búsquedas de propiedades. Y no hablamos simplemente de una búsqueda de propiedad en la página web del desarrollador, que al final, pues eso es una página web suelta, por decir así, en millones y millones de páginas web, pero sí que también hablamos de tours, tours 3D inmersos dentro de un portal de real estate, ¿no? Y eso es una ventaja nuestra también, y es que nuestros links pueden ser incrustados o embebidos en cualquier página web o portal, es simplemente un código HTML. Y pues bueno, esto es un poco la presentación y de lo que quería hablar hoy, de todo el proceso de ventas. No sé si te parece, Francisco, que muestre un ejemplo de un proyecto concreto o... Sí, claro, adelante. Me gustaría ver una propuesta para ver cómo ustedes se insertan en este mercado. Perfecto. Pues vamos a ello. Bien, pues fíjate, aquí estamos viendo un proyecto inmobiliario en Seattle, en Estados Unidos. Es un proyecto residencial en el downtown, muy interesante. Pues se accede con un único link. Y en este caso,
El proyecto tiene muchísimas tipologías y pues nos han solicitado realmente tener una aplicación interactiva que genere ese engagement, que permita que se conecte con CRM y que permita hasta reservar en línea, ¿no? Entonces, este es el layout que tenemos hoy por hoy. Esto se va ajustando acorde a las necesidades de cada proyecto, de cada branding, etc. De hecho, estamos en un proceso de cambio de nuestro flujo dentro de la aplicación. Es decir, ya a partir de las próximas semanas o próximos meses, vamos a tener un nuevo rediseño de lo que es la interfaz de usuario, mucho más friendly para los compradores y orientada a este self-guided que te comentaba antes, donde el propio comprador explora y no necesariamente tiene que haber un asesor inmobiliario apoyando. Entonces, ya estamos en este proceso de rediseño. No quiero hablar mucho porque todavía no lo hemos lanzado, pero ya se viene y va a cambiar mucho la interfaz. Entonces, aquí pues yo puedo explorar, rotar, girar, ver todos los espacios, ver absolutamente todo. Por supuesto lo estoy usando en mi computadora, pero si esto lo utilizas en tu celular o en tu tablet, vas a ver completamente todo vas a explorar todo con tus dedos, ¿no? Es táctil. Entonces aquí digo, bueno, pues, ¿qué estoy buscando? Pues estoy buscando, pues, no sé, apartamentos de una habitación, por ejemplo. Y pues aquí tengo en distintos colores la disponibilidad, reservados, vendidos, on hold, etc. Esto se configura acorde a cada necesidad. En este caso, pues han querido tener ciertos colores muy peculiares. Es decir, yo hubiera puesto el rojo como vendido, pero en este caso pues no lo han hecho de esa manera. Y supongamos este apartamento que está en amarillo, pues está disponible y tiene un precio X, ¿no? Y aquí quiero hacer una mención importante, y es que dentro de lo que hacemos en Houzz, realmente hemos visto proyectos de todo tipo. Puede parecer de que estas soluciones son para proyectos súper costosos y súper millonarios, pero no lo es. Hemos hecho proyectos en Latinoamérica de 30, 40 unidades, o sea, apartamentos de 30 o 40 metros cuadrados también. Es decir, de todo tipo de proyectos residenciales, comerciales, uso mixto, ¿no? Y pues aquí, por ejemplo, vamos a mover esto un poquito para aquí. Ahí va. No, ahí está. Ahí va. Pues aquí, fíjate, si selecciono un apartamento, perdón, antes de eso, pues obviamente puedo filtrar por distintos criterios, es decir, dime qué apartamentos tienen un área de 800 a 900, en este caso, square feet, ¿no? Dime cuáles están disponibles y cuáles no, cuáles están reservados. Dime qué apartamentos tienen un precio de 1 millón a lo que sea. Si tú puedes filtrar, y esto es lo que en breve estamos lanzando como nueva plataforma, como nueva interfaz para esta información. Es decir, cuando tú aterrices aquí en este 3D, ya vas a haber filtrado previamente lo que estabas buscando. Y eso lo hacen todos los marketplaces. Busco, no sé, tal cosa, ¿no? Y tú ya filtras y luego entonces me muestras lo que he filtrado. Y eso es lo que vamos a hacer en breve. Pero no quería dejar de enseñar este proyecto, que es muy interesante. Siempre puedo girar, hacer zoom. Aquí en este caso, ellos han querido mostrar toda la planta completa, fíjate. Y a pesar de que yo estoy en el 3207, fíjate, he seleccionado este, que tiene en el floor 27, tiene un área de tanto, bedrooms, bathrooms, toda la descripción y el precio. Esto está conectado con el CRM en tiempo real, es decir, la data que actualizan en el CRM se actualiza aquí en tiempo real. Y por eso yo te mencionaba antes de que somos una plataforma, no somos simplemente la parte visual 3D bonita, que es muy hermoso verlo todo esto en 3D, pero somos una plataforma que se conecta y se integra con muchos CRMs de Latinoamérica y también de Estados Unidos. Y nos integramos con otras plataformas de generación de leads, como por ejemplo Zapier. Zapier es una plataforma que conecta muchas aplicaciones. Estamos integrados con Google Analytics para todo lo que es traqueo de data y proporcionar un dashboard al desarrollador inmobiliario para que entienda qué está pasando con la URL de su proyecto.
Estamos cada vez metiéndonos más en tema de generación de leads, en tema de reservas. Ahora veremos el proceso ese. Y pues aquí digo, bueno, pues me quiero meter a ver esta unidad en concreto. Tengo el floor plan completo, con y sin dimensiones. De nuevo, puedo girarlo o hacer zoom si necesito. Y luego puedo ver el 3D. Y entonces aquí, de una forma, me imagino cómo va a ser mi futuro hogar, ¿no? Y pues toda la decoración, el mobiliario. Esto es una representación gráfica de un proyecto. Por supuesto, nunca va a ser la realidad misma, ¿no? Al final esto no está construido. Y puedo verlo en una versión como más panorámica o de planta. Y luego tenemos lo que mencionábamos antes de los tours virtuales. Es decir, bueno, quiero ver realmente cómo es este espacio y cómo es la vista desde esta parte. Entonces, fíjate, aquí pues puedo ver toda la vista al downtown de Seattle, en este caso, ¿no? Y de alguna forma, esto es lo que quieren ver los compradores. Ellos quieren sentirse ahí, en ese apartamento, ¿no? Pues aquí puedo recorrer y explorarlo todo. Vamos a regresar. Vamos a regresar. Perdón. Aquí, pues aquí hay varias opciones o varios call to actions, como quien dice. Uno es, bueno, pues mira, quiero contactar, pues en cualquier momento puedo contactar. El otro es, quiero reservar. Es decir, yo estoy dentro de la unidad, está disponible ese apartamento, quiero reservar, hago clic y fíjate lo que pasa. Ya hay un proceso de venta, donde entro mis datos, donde, bueno, ahora por supuesto no lo voy a hacer, este es un proyecto real, pero donde firmo digitalmente un contrato con DocuSign, me salta un contrato digital. Estamos hablando de la reserva, no estamos hablando de la compra. Es mentira que ahora de pronto vamos a empezar a comprar real estate a lo loco sentados desde nuestro sillón. No, no creo que vaya a ser así, pero sí que inicias una compra, una reserva. Y la reserva puedes iniciarla antes o después de haber visitado el showroom o el apartamento modelo. Es decir, siempre está la opción. Es decir, a veces algunos desarrolladores nos preguntan, pero no puede ser que ahora yo mando el link y entonces todo el mundo va a empezar a reservar desde su casa. Bueno, hay de todo en esta vida, pero una opción es, mira, esto ya está en la aplicación. Si tu equipo de ventas está en el showroom enseñando el proyecto o en el apartamento modelo enseñando el proyecto, también es más fácil desde el mismo dispositivo de una vez iniciar la transacción y no depender de ir a sentarte, mirar, entrar al CRM, empezar a abrir papeles y documentos. No, mira, de una vez puedes reservar, ¿no? Y esto quiero destacar aquí, que esto ya se está dando en Latinoamérica. Esto no es solamente en Estados Unidos, en Canadá o en países de primer mundo, más avanzados a nivel tecnológico. Ya se está dando esto en Latinoamérica, concretamente lo hemos visto en México. Pues entonces firmas el contrato, haces el pago puede ser, en este caso ellos querían PayPal, pues está integrado PayPal, puede ser cualquier plataforma de pago. En Latinoamérica se usa mucho Mercado Pago, o Banco Santander tiene también su propia plataforma, o Back Credomatic, o Páguelo Fácil. Hay muchas plataformas que se pueden integrar, por supuesto, dependiendo un poco de las necesidades de cada mercado. Y entonces pagas $500, $1.000, el valor que se establezca, y luego confirmas y ya, lo tienes reservado. Ya luego la parte escritura, y el papelerío y toda la parte más burocrática, por supuesto que se requiere quizá la presencia, aunque estamos seguros que cada vez más se va a ir implementando formas legales para no necesitar quizás la presencia física, ¿no? Y esto depende mucho de los países. Entonces, bueno, este proceso ya está, lo están utilizando, les funciona muy bien, están muy contentos con esto, hacen reservas y les facilita mucho la vida y la gestión. Y bueno, pues
Pues aquí obviamente hay muchísimas más funcionalidades. Por ejemplo, al final tú dices, bueno, quiero vender un apartamento, muéstrame dónde está ubicado, ¿no? Y eso es una de las cosas más importantes a la hora de vender, real estate, la ubicación, y ni hablar si hablamos de temas de inversión. Entonces, bueno, pues aquí puedes ver la ubicación completa. Luego puedes decir, bueno, quiero que me digas pues dónde están los food and drink, por ejemplo, y cuál es la distancia, temas de educación, hospitales, escuelas, cualquier categoría de puntos de interés. Tienes una especificación completa. Siempre aquí es muy recomendable colocar los materiales que se van a incluir dentro del proyecto y todo lo que tenga que ver con mobiliario. Y siempre tienes opción de ir a cualquier tipo de foto. Es decir, bueno, cualquier foto, rendering o vista de dron es posible, dependiendo pues si es exterior, interior, amenities. Siempre se recomienda eso. Y pues bueno, este es el proyecto Greystone, que la verdad es que está funcionando muy, muy bien, integrado, insisto, con el CRM, utilizando Google Analytics, reservando online. Así que bueno, esto es lo que estamos full potenciando también para Latinoamérica, ¿no? No, vale, excelente, Dan. Realmente estaba maravillado. Yo soy arquitecto y me conecto mucho con este tipo de cosas, ¿no? Veía en tu presentación cómo ha evolucionado el mercado y, por supuesto, la pandemia hizo que todo esto se explotara, ¿no? Y esa conexión de que ya de 7 de cada 10 vendedores inmobiliarios, por llamarlos así, los brokers, ya están cambiando, ¿no? La forma en cómo pueden hacerlo, ¿no? Por supuesto, nuestros mercados latinoamericanos es un poco rudo. Sin embargo, yo creo que esto va a permitir que veamos otras oportunidades, ¿no? Y me pregunto, yo como broker, como desarrollador inmobiliario, como constructor, ¿cómo conecto con ustedes para poder iniciar este tipo de presentación, este tipo de conectarme con la plataforma, ¿no? Correcto. Pues fíjate, nosotros tenemos un proceso de ventas establecido también, donde, y esto es importante que creo destacar, eh, nuestra solución quizás no es un buen fit para todas las situaciones de todos los desarrolladores inmobiliarios. Entonces, evaluamos siempre caso a caso. Y lo primero que hacemos es cuando contactan con nosotros o contactamos nosotros con ellos, hacemos lo que se llama el Discovery Call. El Discovery Call para nosotros lo dice la palabra, es un descubrimiento de la situación. Es decir, ¿qué es lo que estás haciendo hoy por hoy? ¿Qué herramientas digitales estás utilizando? ¿Cuál es tu estrategia? ¿En qué canales estás presente? ¿Estás utilizando contenido interactivo, aplicaciones? Es entender la situación del cliente, el tipo de proyectos que construye, los tiempos y ver si somos un buen fit. A veces lo decimos y mira, no, nosotros, esto no es para ti en este momento quizás. Es decir, entonces, eh, pues eso es lo primero que hacemos. Y luego, si es un buen fit, lo que hacemos es una demo call. Y la demo call, presentamos el software en acción, hacemos una serie de preguntas, nos hacen preguntas y respuestas y pues se arma un poco de conversación después de haber mostrado el software, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues después vamos dándole seguimiento y nosotros sí que tenemos un flujo de contenido, de ir nutriendo a esos contactos que han tenido una demo call con nosotros. La forma más fácil es haciendo en la página web, hay un botoncito que dice solicitar una demo o request a demo, y a partir de ahí ya entra en todo ese flujo que te he comentado recién. Excelente, excelente. Me he conectado mucho con la plataforma, me interesa mucho. Tú sabes, bueno, en la actualidad dirijo Protect Venezuela, ¿ok? Tenemos una alianza con Protect República Dominicana también, donde está José Alberto Quintana, es uno de sus cofundadores. Y estamos, bueno, alianzando y potenciando muchas startups que pueden perfectamente enlazarse con la tuya, ¿ok? Claro. Así que te invito a que podamos establecer algún tipo de alianza que creo que es importante con nuestros ecosistemas y estoy seguro que con otros ecosistemas de Latinoamérica, ¿no?
seguro. Como arquitecto, por supuesto, yo me muevo más en el área de la construcción, ¿no? Mi especialización es el Building Information Modeling, el BIM. Entonces yo creo que podemos enlazar cosas bien comunes, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, partiendo como arquitectos, como proyectistas, haciendo todo el proyecto en BIM, cómo podemos enlazarlo con ustedes en la plataforma, ¿no? Ok, buena pregunta. Nosotros para los proyectos utilizamos 3D Studio Max, que es el software número uno o estándar en visualización arquitectónica. Y eso es lo que nuestro software importa. Entonces, ese formato, digamos, de 3D Studio Max. Sin embargo, estamos abriéndonos a otros software de visualización como SketchUp, como Blender, por ejemplo. Ahora bien, los modelos 3D Studio Max se hacen a partir de los archivos de AutoCAD o de Revit. Entonces, a partir de esos archivos es que se modela todo en 3D y se importa a nuestro software. Pero más relacionado con arquitectura o para usos arquitectónicos, porque al final esta herramienta es para uso de venta, de comercialización, pero para uso más arquitectónico, nosotros hemos ganado un premio nacional en Panamá, donde obtuvimos unos fondos para desarrollar la integración con BIM. Entonces, nosotros ya tenemos una gran parte hecha de toda esta integración. Yo espero que este año podamos lanzarlo oficialmente. Y esto sí que va a ser más orientado a arquitectos, donde de alguna forma, imagínate que tú como arquitecto estás trabajando en un modelo Revit y desde el Revit dices, bueno, quiero compartir ese modelo con toda mi red de colaboradores o de ingenieros o de otros arquitectos de tu equipo, y entonces tú inicias el Revit y vas a tener un plugin que dice House, se va a abrir y todos los dispositivos de la red pueden visualizar ese modelo en tiempo real. Y sin necesidad de descargarse nada, sin necesidad de tener ninguna máquina poderosa para abrir el Revit, que sabemos que es muy pesado. Simplemente cualquier dispositivo, no importa si es una computadora, no importa si es un celular, una tablet, van a visualizar y cuando lo visualicen el modelo, van a poder filtrar por las distintas categorías de, por ejemplo, muéstrame solamente temas de estructura, columnas, muéstrame temas de, no sé, electricidad, de plomería, es decir, escaleras, no sé, tú vas a tener toda la parte desglosada o desmenuzada de un proyecto. Y esto es más con fines arquitectónicos, con fines técnicos, y es más para la etapa de diseño, que es la etapa anterior a lo que hoy hacemos en House, que es la etapa de comercialización. Entonces, ahí es cuando conectamos un poquitito más con temas arquitectónicos puramente, ¿no? Claro, aquí veo que conectamos con proyectos nuevos, ¿no? Pero también pueden ser proyectos ya que estén construidos, ¿no? Y es aquí Sí, cuando el BIM enlaza con la captura a través de nube de puntos, por ejemplo, con cámaras 4D, correcto. etcétera, que de pronto la data entra en ese modelo y puede ser perfectamente usable porque también lo puedo vender, ¿no? O sea, yo puedo Sí, vender también mercado secundario. Usted está sí, hablando de mercado primario, pero estamos hablando también de mercado secundario, que también es una gama importante de ventas en el área del desarrollo inmobiliario y para los desarrolladores, ¿no? Creo que es importante sí. también Solamente hay que tener en cuenta una cosa. Cuando es mercado secundario, como bien tú decías, es más fácil hacer un escaneo en 3D, ¿verdad? Como un Matterport o cualquiera de estos, y luego insertarlo quizás en una página web o en una aplicación como la nuestra también, pero ya no se necesita modelar en 3D desde cero, como lo hacemos nosotros hoy en día, porque ya el espacio existe, ya importas esos assets y ya los tienes de una vez, ¿no? Así que, y lo otro para mencionar también es que nos estamos metiendo cada vez más en temas de multifamily, temas de multifamily para renta. Es un mercado interesante, en Estados Unidos está súper explotado y está, creo que cada vez más en Latinoamérica también. Sí, eso precisamente te iba a comentar, esa era la otra pregunta que te iba a hacer, ¿no? Precisamente ese mercado está súper explotado en Estados Unidos, Miami, Texas también lo está haciendo, ya tenemos algunos contactos
proyectos a ese nivel, pero también en México, ¿no? México, por ejemplo, Panamá, creo que Exacto. también está trabajando en eso, Colombia también está Sí, bastante trabajando en ese tema, ¿no? Yo creo que podemos abrirnos a un mercado bien interesante, ¿no? 100%. Em, una pregunta que me salta también de todo esto es, ¿cómo ha estado esa penetración en el mercado de house en Latinoamérica? ¿Cómo se ven ustedes proyectados para este 2021 y de pronto para el 2022 también? Pues la aceptación hasta ahora ha sido increíble, sinceramente. Y honestamente, al principio, cuando empezamos con House, nunca nos hemos imaginado empezar a vender proyectos en tantos países del mundo. Y honestamente no nos hemos centrado en muchos países a la vez, pero sí que nos han venido contactando de distintos países de Latinoamérica. Hoy House se vende, por supuesto, en Panamá, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en República Dominicana, en Colombia, Ecuador, México, Perú. Y si nos vamos un poquito más, Costa Rica, y si nos vamos un poquitito más fuera, en Estados Unidos, en Canadá y hasta en Asia. Tenemos proyectos en Israel, tenemos proyectos en Egipto, en Tailandia, en Corea. Es decir, hoy por hoy hay unos más o menos 15 países. Está bastante regado, mucho más, diría 80%, 70% en Latinoamérica, por una cuestión natural, de que estamos con presencia aquí, aunque tenemos nosotros también empresa en Estados Unidos. Eh, pero sí, la aceptación ha sido increíble. Y para 2021 estamos bastante enfocados en México, como uno de los mercados top de Latinoamérica, que tiene mucho desarrollo, que ha venido sufriendo también el real estate, pero que todavía hay mucho, mucho, mucho por hacer. Eh, pero insisto, a veces recibimos contactos de cualquier país y por supuesto encantados de ayudar a cualquier país, más allá de que no estemos centrados en ese país en concreto, ¿no? Claro, por supuesto. En México tiene algo que, bueno, ya el tema de la tokenización del blockchain ha entrado, es legal, cosa que no tenemos en otros países de Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que también ese mercado va hacia allá, va hacia el Sí, tema del blockchain, va hacia el mercado de la tokenización. Muchas veces en el sí, mercado secundario se está trabajando mucho en el tema de tokenización. Nosotros en Venezuela contamos con una bolsa de valores descentralizada que ha permitido ya también abrir ese otro campo, ¿no? Hacia la inversión, ya que la banca claro, no está invirtiendo, ya que la banca no da crédito. Estamos buscando otras fórmulas que realmente han dado inversionistas, venture capital, etcétera, que puedan conectarnos con esas inversionistas a futuro. Bien, realmente agradecido, Dan, has dado una clase magistral y realmente me he conectado mucho precisamente como arquitecto, ¿no? En esta forma. sí, Creo que podemos hacer cosas muy buenas. Vuelvo y repito seguro. aquí a toda nuestra audiencia, te conecto con no solamente con Protege Venezuela, con Protege República Dominicana, sino con los otros ecosistemas Protege, pues yo creo que estás dando una solución que es vital, ¿no? Antes de finalizar, agradecerte, por supuesto, haber estado el día de hoy en ForoChat Iberoamérica. Un mensaje final a todos aquellos emprendedores como iniciamos, ¿no? Que diste tu historia, diste cómo fue iniciando House. Y ahora que hemos visto toda esta presentación excelente, un mensaje final a todos estos que quieren hacer o quieren conectarse de pronto con ustedes también. Excelente. Pues como mensaje final es un poco lo que hablábamos antes, es la clave del éxito es persistencia, siempre, siempre, siempre. Y, y por otro lado, siempre intentar aportar cada vez más valor. Es decir, al final, no solamente en el mundo del real estate, en cualquier industria, ¿verdad? Tú como emprendedor tienes que aportar valor, tienes que aportar algo distinto y destacar por eso y realmente sentir, de verdad, suena un poco utópico, pero sentir con el corazón de que estás ayudando a la empresa o ayudando o sea, si es B2B, es a la empresa, si es B2C, al consumidor, pero sentir de que realmente estás ayudando y de que eres apasionado por seguir descubriendo ese problema y aportando una solución a ese problema. Es decir, eh, enamorarte del problema es más importante
que enamorarte de tu propia solución, ¿verdad? Porque a veces, y esto pasa, y a mí me ha pasado también, los emprendedores nos enamoramos de lo que tenemos y estamos enceguecidos con la solución que tenemos, pero a veces en el largo tiempo, en el largo plazo nos damos cuenta de que solamente nosotros estamos enamorados de esa solución y algunos más, early adopters quizás, pero al final tú te tiene que apasionar resolver un problema. Y entonces la solución es una consecuencia de esa pasión, por decir así. Así que bueno, ese sería mi consejo y darle siempre para adelante y seguir innovando y seguir formándose y no perseguir el famoso exit de cientos de millones. Eso tampoco llega al éxito. Perseguir el éxito y esa adquisición por una empresa más grande no es el camino del éxito, porque dejas de prestar la atención, te centras más en temas financieros y en temas de dinero y de hacerte millonario que realmente en resolver un problema concreto y que la consecuencia de eso va a ser entonces que quizás te hagas millonario o quizá no, o quizás simplemente vivas muy bien gracias a los ingresos que tienes o a las ventas que tienes. En nuestro caso, nosotros somos una empresa bootstrap, es decir, no, a día de hoy pues hemos ganado muchísimos premios, hemos viajado, etcétera. No hemos levantado una ronda de inversión porque no nos hemos centrado en eso, honestamente. No fue prioridad, sino que fue más prioridad tracción. Y hay un libro muy conocido que también recomiendo que se llama Traction, que es muy bueno y que recomiendo para todos los emprendedores para centrarse en temas valga la redundancia, de tracción, de ventas y de marketing. Excelente. Bueno, Dan, agradecido. Ya eres parte, por supuesto, de ForoChat Iberoamérica. Estoy seguro que la audiencia va a disfrutar tu presentación y todo lo que has comentado, ¿no? Creo que estos espacios permiten eso, ¿no? Conectar Seguro. también con la audiencia y que tú puedas realmente vernos. Nos vamos a ver en próximos espacios, estoy seguro. Vamos a Seguro. conectarnos también a algún tipo de alianza, como te dije, con los ecosistemas y bueno, y seguir camino adelante. Agradecido por tu Muchísimas tiempo. gracias, Un abrazo. Francisco. Un placer y bueno, nos estamos viendo en próximos eventos. Así es. Un abrazo. Un Bien, abrazo. hasta luego. Vamos a seguir entonces con la presentación final de ForoChat Iberoamérica. Vamos a compartir pantalla para que veamos a nuestros paneles institucionales, ¿no? Que siempre nos acompañan y que están con nosotros, ¿no? Por supuesto, a Render Factory, quien, bueno, es una plataforma de capacitación y de formación en Building Information Modeling, que, bueno, hoy hablamos un poquito de esto, ¿no? Conéctate con ellos a través de su página web rfaeco.es. Por supuesto, Protege Venezuela, que es el ecosistema Protege y Context de Venezuela. Y bueno, también es un aliado importante de ForoChat Iberoamérica. Invitarlos a mañana, este viernes 26 de marzo de 2021, en el episodio 3 de Motivo Experience. Ellos han lanzado esta pregunta bien interesante. ¿Puede ser la construcción sostenible y rentable? Fue parte de las conclusiones de los eventos que tuvieron en enero y febrero. Todo esto en el marco del Protege Latam Summit Online, que precisamente comenzó hoy, jueves 25, y finaliza mañana, viernes 26, y el Motivo Experience va a estar insertado dentro de ellos. Así que conéctate con ellos a través de protestlatam.online y conoce todo lo que son los speakers, el networking, los stands de venta. Vamos a estar, hoy estuvimos nosotros precisamente como ecosistema en una amena charla, un foro panel que tuvimos con todos los ecosistemas Protege y moderado por Andrea Rodríguez. Bien, para el próximo jueves tenemos también a un joven arquitecto que se llama Kevin Hinmerich. Kevin es precisamente un arquitecto venezolano que está radicado en España y que, bueno, va a estar con nosotros este próximo jueves, comenzando el mes de abril, y que, bueno, es nuestro episodio número 13 del año 2021. Agradecido con todos ustedes. Un placer.